y decirles que estamos con ellos y estamos dispuestos a hablar sobre el tema de la frontera. Usted viene de Colombia y me gustaría comenzar justamente por allí porque viene con una noción fresca de lo que viene ocurriendo y una visión desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista mediático, económico. ¿Qué se está viviendo en Colombia en este momento? Bueno, en primer lugar, cuando empezó la crisis colombo-venezolana de la frontera, el cierre de la frontera, lo primero que vimos fue los medios de comunicación que salieron a descalificar la política soberana que tomó el presidente de la República, Nicolás Maduro, y tratar de llevarlo a que el presidente estaba extralimitando el derecho internacional, violando los derechos humanos y que estaba totalmente atacando a una población inerme aparentemente y que merecía ser llevado. Primero, ahora ese discurso se mantiene desde ese momento se ha mantenido, han pasado 21 días. Y oír a periodistas tales como Darío Arizmendi en Caracol, donde decía el dictador Maduro con su banda han tomado estas medidas y mostraban precisamente las casuchas y los ranchos que fueron precisamente que fueron tumbados o que fueron atacados precisamente porque estaban al servicio del contrabando y de otros fines que no sabemos todavía, que llegará el momento en que aquí se dará claridad por qué razones se hicieron esas medidas y es importante. Y los deportados los presentaban como si fuera una actitud inhumana, como si nunca se hubiera hecho en ninguna parte del mundo y que el presidente Maduro era un nazi. Ahora, ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que va a ayudar a esas personas que se han trasladado a Colombia. ¿Hay políticas suficientes o las políticas sociales en Colombia dan para poder ayudar a quienes se movilizan en este momento hacia Colombia, pero que en un momento político de ese país salieron? Bueno, en primer lugar vimos que los deportados, el país está haciendo improvisaciones y los mismos veedores de los derechos humanos lo han dicho, que no son asilos, no son sitios realmente adecuados para un refugio, sino que son improvisación. Segundo lugar, hay una salida del país que el mismo Estado, si el presidente, cuando llegó a la frontera, el presidente colombiano Santos les dijo a todos los colombianos, bienvenido todo el que quiera venir, y el colombiano precisamente, que no es deportado, que no estaba ahí, comenzó a entrar al país porque aparentemente Colombia les estaba dando una oportunidad de regresar a su patria y que los iban a ayudar. Entonces se presentó ese éxodo aparente, entre comillas, y realmente los medios a eso lo han llamado los deportados y expulsados, dice, de Venezuela, que también ese es otro error mediático para hacer ver que el país está expulsando. No, señor, se están yendo voluntariamente, que eso es lo... Porque el presidente también les hizo un llamado y todas las autoridades de Colombia les hicieron un llamado que el quisiera venir, lo iban a ayudar, que bienvenido todos los colombianos, y esa es una política que está, quizás el Estado la está improvisando y consideramos que por eso fue ese flujo por el río y muestran las imágenes del río a toda hora, más no como si eso fuera una política que estuviera desarrollando el Estado venezolano. Es decir, hacen ver mediáticamente hechos que no son los reales. Y eso. Ahora, Félix, ilustrarle a la audiencia venezolana de televisión lo que ocurre en la frontera con Venezuela, pero que no ocurre lo mismo en la frontera de Colombia con Ecuador. ¿Por qué? Eso me sorprende y eso es lo que estamos hablando ahorita precisamente. Tenemos un tipo de cambio con Ecuador que es el dólar y se cambia a precio de 3.100, 2.900, lo que tengan las casas de cambio. Y aquí en Colombia, aquí en la parte fronteriza con Venezuela, el tipo de cambio es 6.30. Es decir, que se debería hacer 2 bolívares por 1 peso, más o menos a la relación de hoy en día. Y eso se daba inclusive hace 11 años, cuando yo migré aquí a Venezuela, yo llegué a la frontera y el tipo de cambio estaba 2.150 el bolívar, 2.000 el peso y daba un tipo de cambio 0.92, 93, 95, fluctuaba entre eso y ese era el tipo de cambio oficial que había. De un momento a otro, las políticas colombianas comenzaron a tomar el tipo de cambio, no el dólar oficial, sino el dólar negro. Y eso afectó a que negreara toda la economía venezolana. ¿Por qué? Y eso ha sido una política que no explicamos cómo, cuándo y dónde, en qué momento, bajo qué facultades legales se les está utilizando esa política. Que el Estado colombiano nos debe una explicación bastante satisfactoria sobre ese tema, cómo se llegó a ese dólar negro cuando la frontera debe tener un dólar oficial de 6.30 frente al dólar
y con relación al peso económico. ¿No hay ninguna autoridad colombiana, usted que estuvo en el vecino país, que reconozca la situación que viene ocurriendo y la decisión soberana que Venezuela ha asumido a raíz de todos los inconvenientes que se han presentado en la frontera colombo-venezolana desde todo punto de vista, contrabando de extracción, el tema económico, paramilitar, es decir, toda esa situación? Si analizamos la reunión de los cancilleres en Cartagena, vimos que cuando Venezuela puso las cartas sobre la mesa, el Estado colombiano comenzó a retrotraer las políticas. El ministro de Hacienda dice que es problema, colombiano dice que es problema de la política venezolana, económica venezolana, que ellos no tienen nada que ver. Inexplicablemente lo dice así. Y en cuanto... Es evadir responsabilidad. Claro, eso es una forma no clara de decir, es esto el tipo de cambio. Los colombianos que vivimos acá no podemos enviar dineros inclusive a nuestras familias porque el tipo de cambio es demasiado desfavorable y estamos huérfanos y creo que tampoco las remesas no las pudimos volver a enviar, no pudimos volver a cumplir. A veces muchos colombianos viven acá y tienen cargas inclusive económicas que tienen que cumplir con la familia que quedó allá y la familia que está acá, inclusive están en cursos en procesos de alimentación de las familias allá. Esas cosas también tienen que ser tema de la frontera y tiene que ser tema de esto porque realmente lo que deseamos, la Asociación de Colombianos, es que haya una política de Estado, de los dos estados, bilateral, que sea estable, que mantenga, que todos los problemas de la frontera se diriman, se debatan y se le den soluciones para que no estemos en este vaivén de los intereses politiqueros del lado colombiano, que sabemos a quién favorece y que no quiere para nada una política sana y que eso es lo que deseamos. La comunidad colombiana aquí deseamos es eso, bienestar en la frontera, bienestar para ambos lados. Dice un principio del derecho que para que haya negocio tiene que ganar ambas partes, no puede perder una sola parte. Y eso es lo más, para que una estabilidad política de la frontera tiene que ser que ambos países sean gananciosos, sean estables y tengan una verdadera identidad económica, política, de seguridad y lo que corresponde, la seguridad. Lo del paramilitarismo y todas estas cosas se deben llegar a que los jefes de Estado y los medios de comunicación silenciarse. Tanta opinión encontrada en contra del presidente Maduro, porque el ataque es al presidente Maduro completamente y a los ministros y a toda la política desde Colombia ya, y eso es lo que queremos también aquí denunciar, que los medios colombianos no han sido lo supremamente justos con todo lo que el Estado venezolano ha hecho por la comunidad colombiana, que nosotros aquí los que vivimos tenemos una gratitud inmensa hacia Venezuela, porque en momentos críticos en que muchos se vieron expulsados por la parte económica, y esos sí son expulsados por la parte de la violencia en Colombia, de todos los actores del conflicto. No vale la pena mencionarlos más porque eso es un conflicto que viene de hace muchos años y Venezuela, y máxime en la política del presidente Hugo Rafael Chávez Frías con la misión Identidad, que quiso ayudar al colombiano y lo hizo, y efectivamente el colombiano, inclusive hemos tenido casos que la asociación viajamos todo el país diciendo a los colombianos, mire, les dieron una cédula amarilla con residente, ustedes tienen que comprar un pasaporte, tienen que tener la cédula nueva colombiana, y muchas personas en este momento perdieron esa cédula porque no fueron capaces de ir a Colombia a traer sus papeles de identidad, su cédula, su pasaporte y su visado. Viajamos todo el país. La asociación tiene presencia en 22 estados. ¿Ustedes han tenido contacto, conversaciones con quienes se han movilizado hacia Colombia? Bueno, yo llegué ¿Como asociación? Como asociación en este momento no lo hemos hecho porque consideramos que esto es una política de Estado. Y nosotros ponernos a meterle candela a un conflicto que lo deben resolver los dos presidentes, las dos naciones, como hermanas y como hijos de un solo padre. Ahora, ¿considera usted que existe la voluntad política del gobierno colombiano de reunirse con el presidente Nicolás Maduro, que hasta ayer a través de las redes sociales colocó así un llamado porque decía él debe haber un debate nacional e internacional por la construcción de una frontera de paz? Usted, que viene del vecino país, ¿hay voluntad política? Bueno, por toda mi apreciación personal, ¿no? Todo lo que yo he visto y puedo recabar y puedo analizar, el Estado colombiano, una verdadera disposición de enfrentar la crisis con todos los temas, yo creo que no.
y por eso ha sido la demora. Si ya está proyectando una emergencia económica, quiere decir que ellos van a enfriar un poquito los temas, o no tienen las respuestas adecuadas que exige Venezuela, y por eso se han demorado en sentarse en una mesa, y ya ellos en la reunión de Cartagena de los cancilleres las cosas se plantearon. Entonces, si el Estado colombiano ha querido utilizar los medios de comunicación para dar respuesta, quiere decir que no hay una voluntad de Estado. Es decir, creemos que nos preocupa y que nosotros sí deseamos como comunidad colombiana que esto se solucione entre los dos países de la mejor manera. Ahora, la canciller María Ángela Holguín, quien estuvo reunida con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dice que sí existe la voluntad de conversar, pero que en este momento no se ha hecho porque la situación está complicada. Ahora, una situación, como ellos evalúan, complicada, sería el mejor momento para consolidar una reunión sin poner condiciones, porque cuando se quiere hablar de paz, de resolver conflictos, de países hermanos, no deben haber condiciones en una mesa de diálogo, de discusión sana en beneficio de ambas naciones, pero han colocado ellos muchísimas condiciones para que se pueda consolidar un diálogo. Los hechos de la frontera son evidentes, están todas las circunstancias dadas. El país que tiene en este momento, como decimos, el balón servido es Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia tiene que buscar, y no le veo, como tú dices, no veo una política que ellos estén interesados en debatir todos los temas. Ellos querían tocar, pienso yo, no conozco en detalle, pienso que ellos están tratando de tomar ciertos temas y no tomar todos los temas de la agenda que se ha propuesto. Colombia, como siempre, eludiendo, yo creo que el gran problema es... ¿Cuáles temas han tomado ellos? Pues yo considero que el tema económico para ellos no quiere nada y es el tema fundamental de Venezuela, el económico, para empezar a hablar. Que eso es lo que he entendido y he oído de las dos partes, y en Colombia el tema económico ellos no lo escatiman. Igual, no está en agenda para ellos. No está sin agenda, considero yo, porque ellos consideran que con el ataque económico a Venezuela le están haciendo un favor a la oposición. Vamos a hablarlo a política internacional. El gobierno colombiano es un aliado en este momento de la oposición venezolana y en este momento está haciendo todo para mantener, y ellos creen que la oposición está muy bien posicionada para ganar unas elecciones. Ahora, ¿no ha visto usted o no visualizó durante su estadía ya allí ese doble discurso, quizá no se mantiene una misma línea en ese discurso colombiano? De lo que viene ocurriendo en la situación en la frontera, parte desde el mismo momento en que se reúnen las cancilleres, tanto de Venezuela y de Colombia, la posición que asume en ese momento la canciller María Ángela Holguín y luego las declaraciones que se desencadenan de cada una de las autoridades colombianas. Bueno, es decir, y no solamente las autoridades colombianas, los políticos rodearon al presidente, cosa que nos tomó por sorpresa, pero eso se ve que ellos han tomado una posición eminentemente gobierno, políticos y todo para asumir este tema. Consideramos y esperamos que ojalá el presidente Santos reflexione, empiecen las negociaciones, porque mira, pasé por Cúcuta, me dio tristeza Cúcuta, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, casi desolado las calles, cuando eso era un flujo de gente para todos lados, para toda la frontera, y la gente, las calles muy quietas. Es decir, el que va a sufrir es el cucuteño de a pie, el pueblo. Los grandes comerciantes, parece que la emergencia económica les favorece a ellos, mas no al pueblo llano, como decimos, el pueblo colombiano, que es el que está... Ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie, el ciudadano el que realmente va a padecer y está padeciendo la crisis, ¿sí? Félix, nos quedan escasos minutos para despedir. Usted habla de conexiones entre el gobierno colombiano y la oposición venezolana de cara a un proceso electoral del 6 de diciembre acá en nuestro país. ¿Qué le hace pensar eso? ¿Qué vio, qué escuchó, qué análisis de la situación lo llevan a esa conclusión? Me hace pensar esto los medios de comunicación, que respaldan irrestrictamente las políticas del Estado y llevando, inclusive llegaron a decir que el presidente Maduro tenía que ser llevado a la Corte Penal Internacional. ¿Mantienen esa tesis? Son tesis que realmente nunca estamos para una crisis que sea mantenida, es decir, y ellos están tratando de ir a todos los entes que se les ocurre, a la CIDH, a todas las organizaciones. Pero han ido sin pruebas. Es que ese es el problema que tienen ellos. Ellos allá fabrican
las pruebas, como ya sabemos, por otras causas, y cogen, al deportado lo someten a veces a interrogatorios que no se compadecen con la realidad. Cuando hay un proceso de deportación, tenemos que ser claros que tú llevas la persona a la entidad de receptora de la deportación y ahí firman un documento donde queda cómo se le trató, cómo se hizo las causas de la deportación y el estado de salud y todas las cosas firman, y ahí firma también la persona que ha sido deportada y que manifiesta entonces, es decir, no han mostrado las pruebas que ante la migración Colombia se les haya dicho: aquí está, este señor fue maltratado, esta persona presentó esta queja en el momento de la deportación. Después vienen muchas cosas, se han tejido muchas cosas. No sabemos que todo eso es como una novela de García Márquez. Ahora, Félix, tenemos que despedir esta conversación. Yo quiero que usted le envíe un mensaje a los colombianos y las colombianas que están en nuestro país, que acá han conseguido viviendas, trabajos dignos, educación, salud gratuita. ¿Cuál es ese mensaje para ellos? En este momento, como colombianos residentes en Venezuela, tenemos que rodear al gobierno venezolano que nos ha dado la oportunidad que nuestro país nos ha negado. Es decir, la educación para nuestros hijos, el trabajo, la oportunidad de vivir tranquilamente, y que muchos de ellos migraron en un momento de desespero, de sin esperanza, y aquí han encontrado esperanza, y les decimos: después de la tempestad viene la calma, tenemos que tener paciencia, no caer en esas provocaciones, no caer, y ojalá que la prensa colombiana deponga esas armas de agresión hacia el presidente Maduro y mantenga el equilibrio, y el gobierno colombiano se aboca a una conversación seria, directa y responsable para que haya una política de frontera grande que beneficie a toda la comunidad colombiana y a la comunidad venezolana también, porque el problema es binacional. Félix, gracias por acompañarnos. Félix del Cázar es presidente de este movimiento Colombianos y Colombianas en Venezuela, compartiendo con nosotros, su visión, su análisis de la situación. Importante ese mensaje a esa comunidad colombiana que hace vida